Por eso, porque es la única que puede producir vida, por ella me desvelo y me esfuerzo, aunque sea derramado en libación. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Bien, hacer un esfuerzo para entenderlo. Yo lo voy a repetir varias veces, porque yo creo que lo vamos a entender muy bien. Mira, Pablo está dispuesto no solo a esforzarse en la predicación del Evangelio, sino a morir por ello si fuese necesario. No busca la muerte, evidentemente, pero si llega, quiere que los filipenses la vean como realmente es. Una libación sobre el sacrificio que significa el servicio de la fe de los filipenses. Para entender estas palabras debemos recordar la situación de Pablo en los momentos de redactar esta carta. Él está preso en Roma a la espera de juicio, o más probablemente a la espera de la sentencia del juicio. Situación, por otra parte, muy injusta porque fue acusado sin pruebas por algo que no hizo. Así que aquí Pablo, en esta carta, cuando la está escribiendo, está esperando una sentencia y no sabe cuál será la respuesta del emperador. Pero Pablo sabe que no está preso de los romanos, ya nos lo ha dicho, sino de Jesucristo. Por eso, como entiende los propósitos que Dios tiene para él en la prisión, recordáis que entre otros eran que de esta manera todo el pretorio pudo llegar a conocer a Cristo y también que los hermanos en Roma, al ver el valor de Pablo, se animaban aún más a hablar la palabra sin temor. Él, que está preso de Cristo por estos motivos, como conoce estos motivos, está con gozo. No está pensando en por qué estoy en la prisión, sino está viendo lo que Dios está haciendo con él. Pero, como digo, todavía no sabe si va a morir ejecutado o no. Recordamos que está en esta situación por la envidia de los judíos, la envidia que le tenían los judíos en Jerusalén, por predicar a Jesucristo a todos, a los gentiles también, y esto los judíos no lo soportaban. Por eso Pablo es consciente de que si muere, está en la cárcel por predicar el Evangelio, de que si muere, morirá por predicar el Evangelio, o sea que morirá por la causa de Cristo. Bien, con este recordatorio sobre la situación de Pablo podemos entender mejor este derramamiento en libación sobre el sacrificio del que habla en este versículo. Esta libación hace referencia a la práctica que vemos en el Antiguo Testamento de derramar vino para acompañar el sacrificio de las ofrendas. Esto lo podéis comprobar especialmente en el libro de Números 15, versículos del 3 al 12 y en Números 28 también, en varios versículos, en el 7 por ejemplo. Ahí podemos ver cómo Moisés enseña cómo se ha de llevar a cabo el sacrificio. De manera que cuando ellos ofrecían un sacrificio, ofrecían un cordero, por ejemplo, para ser quemado completamente, también debían derramar una parte de vino, una parte de bebida inviagrante, probablemente vino, sobre ese sacrificio. Esto era la libación, ¿de acuerdo? La libación era esto. Se acompañaba pues a este holocausto, este derramamiento de vino, ofrecido al Señor en el santuario. Pues es esto lo que Pablo usa para mostrar a los filipenses lo que siente por ellos. Pablo estaba viendo su posible muerte por predicarles el Evangelio con esfuerzo y con trabajo, como una libación, como si figurativamente su sangre pudiera llegar a ser derramada como aquel vino sobre el sacrificio presentado a Dios. Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio de Jesucristo, por eso estaba en la cárcel y por lo tanto estaba dispuesto a derramar su sangre en libación, si fuese necesario, para completar el sacrificio de la fe de ellos a semejanza del Antiguo Testamento. Es un recurso literario, evidentemente, porque ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay holocaustos y por lo tanto ya no hay libación. Pero lo está usando como un recurso literario para que ellos vean lo que él está haciendo. La libación es lo que se derrama sobre el sacrificio. Pero ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio es la fe de ellos, la fe de los filipenses. La ofrenda de los filipenses presentada a Dios y sobre la que Pablo está dispuesto a derramar su sangre como libación es la vida y la conducta de ellos como producto de su fe. Otra vez, ¿cuál es el sacrificio sobre el cual Pablo está dispuesto a derramar su sangre?
pues la fe que produce una vida santa. Esta es la ofrenda de los filipenses presentada a Dios y sobre la que Pablo está dispuesto a sacrificarse. Otra vez, es la vida transformada de los filipenses por la fe en Jesucristo. Es la fe que surge de estar asidos a la palabra de Dios, la que se manifiesta, porque la fe sin manifestarse no es fe, la que se manifiesta en una vida transformada, ¿no? Este es el sacrificio. Incluso en el caso de los filipenses, la persecución a la que están sometidos, se ve que esa fe produce unos beneficios. Esto es la ofrenda que los filipenses han de presentar a Dios como sacrificio y sobre la cual el apóstol Pablo está dispuesto a derramar su sangre como libación. Es la fe que se materializa en una vida vivida como Dios quiere que la vivamos, el sacrificio que nosotros presentamos a Dios y sobre el cual nuestros pastores y maestros están dispuestos a derramar su servicio, su trabajo, su sacrificio, su esfuerzo y sus lágrimas, si fuera necesario, ¿entendéis? Yo creo que es el que más atento está, lo digo en serio. Este es el apóstol. Y también muchos pastores, Pablo, alguien que después de predicarles con trabajo y con mucho esfuerzo la palabra de Dios para que se agarren a ella, apela a su amor por él, para que no se suelten de esa palabra de vida, diciéndoles que está dispuesto a derramar su sangre si fuese necesario por ellos. Y claro, lo hace porque sabe que ellos le aman. Es un amor mutuo. Volvemos sobre el versículo 16 para entender mejor el 17. Fijaros. Dice así, asidos de la palabra de vida para... A ver, hermanos, no solo para salvaros, sino para que yo también, mi trabajo no sea en vano. ¿Os dais cuenta cómo está apelando a su amor? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Otra vez, este versículo 16, antes del 17, es un llamado al amor de los filipenses por él y basado en el trabajo y en el esfuerzo que está haciendo por ellos para que no se suelten de la palabra. Pablo se atreve a pedirles que se agarren a la palabra por amor a él, porque sabe que le aman. Él ha visto sus vidas transformadas y además le han llevado dinero hasta Roma, a través de Epafrodito, para cuidarle y para sostenerle, ¿recordáis? Los filipenses podrían haber pasado de él. ¿Sabéis dónde está Filipos? Está muy lejos de Roma. Ellos estaban en Filipos, Pablo estaba en Roma, el camino a Roma estaba lleno de peligros y era un camino largo y difícil, y además no había transferencias como hay ahora. Así que tenían, transferencias bancarias me refiero, así que tenían una muy buena excusa para no ayudarle y sin embargo no miran para otro lado. Él sabe que le aman. Ellos saben que Pablo se esfuerza por llevarles el Evangelio y eso es amor, y se lo demuestran con amor, sirviéndole en sus necesidades. Vemos pues amor mutuo. Por eso ahora en el versículo 17 responde a ese amor diciendo que está dispuesto a derramar su vida como una libación sobre el sacrificio de ellos, que como ya hemos dicho, el sacrificio de ellos es su vida santa y separada para Dios, vida transformada, que lo que demuestra es una fe verdadera, porque habla de fe, del servicio de la fe, o sea, la fe, cuando es verdadera, produce una transformación que se ve. Para terminar, lo vuelvo a repetir para que no nos olvidemos. El sacrificio que ellos presentan a Dios es su vida transformada. Y la libación sobre ese sacrificio es la vida de Pablo presentando el Evangelio y muriendo incluso, si fuese necesario, por la predicación del Evangelio. Si alguien piensa que Pablo se muestra orgulloso cuando dice que quiere gloriarse de que no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado, le podríamos decir que lo más importante del sacrificio en el Antiguo Testamento era la ofrenda en sí, no la libación. Así que en el versículo 16 lo que vemos es un esfuerzo de Pablo predicando el Evangelio por amor a sus hermanos y una apelación al amor de ellos, al amor que le tienen para que sigan asidos a la palabra de vida, palabra que produce fe, fe que produce una vida transformada. Y en el versículo 17 vemos que está dispuesto a hacer la libación en el sacrificio
¿Recordáis? El sacrificio es la fe de ellos que produce una vida transformada, para que suba el aroma de ese holocausto, como un olor fragante a Dios. ¿Os dais cuenta lo que es la Iglesia?